de la noche nos presentamos a ti, Padre, para estar en comunión como hermanos, Padre, como miembros de tu iglesia, Padre, como pueblo santo tuyo al que pertenecemos, Señor, y para pedirte, Señor, que nos ayudes en este momento a abrir nuestro entendimiento. Danos eh, eh, un corazón eh, un corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra y a aprenderla y a regocijarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a, a nuestro hermano que va a encargarse del estudio. Padre, dale palabra de sabiduría, dale discernimiento espiritual, Señor. Igual a todos nosotros, te pedimos que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Padre, para que de tu Santo Espíritu podamos tener, sobre todo, Señor, en nuestro corazón el deseo, Padre, de que quede grabado tu mensaje, Señor. Bendice a todas las familias representadas aquí esta noche, Señor, y te pedimos que este grupo siga creciendo, Señor, que no solamente en número, Señor, sino también en espiritualidad, Señor, y que podamos compartir este regalo que tú nos das, Padre, que es tu palabra, que es un alimento, Padre, y que nos da mucho gusto seguir adelante, Padre, de aprendiendo tu palabra, Señor. Te damos las gracias y Padre, todo esto te lo pedimos de todo corazón, con humildad, Padre, con agradecimiento, temor, obediencia y reverencia de tu santo nombre, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, hermanos, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Pregunta, hermanos, ¿qué libro vamos a estar estudiando en esta nueva sección de las clases? Oseas. Muchas gracias, hermana Rubí. Vamos a estar viendo precisamente el libro de Oseas, ¿no? Porque hoy justo comenzamos como que una nueva temporada, si lo queremos ver de algún modo, en esta serie que pues trae por nombre de los profetas, ¿no? Durante los últimos meses hemos estado viendo lo que normalmente se conoce como los profetas mayores. Estudiamos sus mensajes, las advertencias, las visiones, y pues también vimos cómo Dios habló, ¿no?, a través de ellos en momentos muy importantes en la historia de su pueblo. Pero ahora vamos a comenzar con esta segunda parte de la serie, donde vamos a entrar a estudiar lo que muchos identifican como los profetas menores. Inclusive ya nuestro hermano César nos habló de esta, pues de esta palabra, de cómo se le denomina profetas menores. Entonces me gustaría preguntarles, ¿por qué se les llama profetas menores? Hermano Ricardo. Hermanito Ricardo. Sí, hermano. Bueno, profetas menores, tal vez, bueno, no, bueno, yo la verdad no estuve en la última clase, creo, pero bueno, el papel de los profetas se entiende mejor mirando las designaciones que se le da a lo largo de la historia de Israel, ¿no? El mensaje obviamente era para, bueno, los mensajes que daban ellos eran para despertar a este Israel, pues pecadora, ¿no? Pero bueno, en sí, la verdad, hermano, no tengo idea por qué se le llama. No se preocupe, hermanito. Hermano Roberto, ya tenemos muchas manos levantadas. Mi hermano, hasta donde entiendo no es porque sean menos importantes, no es como para hacerlos menos ni para poner jerarquías, más bien, hasta donde entiendo, se trata
de que sus mensajes son breves y son libros muy, muy cortos y son muy fáciles de leer. De hecho, muchos de esos profetas se relacionan con los profetas mayores, ¿no? En algún sentido siempre el mensaje es el mismo, es un medio que Dios ha utilizado para llevar el mensaje a su pueblo, pero no tiene nada que ver con jerarquías, hermano. Exacto. Ya el hermano Roberto nos apoyó, perdón hermanito Omar, perdón hermanita Rubilla. Ya nos dieron la respuesta, pero obviamente voy a seguir preguntando, ¿verdad? Y es que justamente, hermanos, cuando escuchamos esa palabra, ¿no? Como que menor, podríamos pensar que es porque son menos importantes o pues que su mensaje tiene menos valor, ¿no? Que el de los profetas que ya estudiamos. Pero como bien nos dice nuestro hermano Roberto, pues no tiene nada que ver con una importancia o con una relevancia. La diferencia, hermanos, entre los profetas mayores y los profetas menores es por el contenido literario, o sea, tal cual la extensión de los libros que vamos a empezar a estudiar en estas semanas. Los profetas mayores reciben precisamente el nombre de mayores, pues porque los libros son más largos. Si recuerdan el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tenía? A ver, ahora sí, hermanita Rubí. Ay, perdón. Isaías, creo que 60, creo, 65, me parece. 66 libros tenía. Ah, sí, 66. Gracias, Era hermanita. justo eso. Era lo que ibas a decir. Era Hermano lo que iba a decir. Luis Omar, ¿cuántos libros, cuántos capítulos tiene el libro de Jeremías? Si mal no recuerdo, tiene 52. 52 tiene el libro de Jeremías. ¿Cuál es el siguiente libro que sigue, hermano Roberto? Después de Jeremías. A ver, la hermanita Rubí que le ayude. Perdón, hermano, es que se me trabó mi micrófono. No se preocupe, ya lo estamos escuchando. De todas formas, no sé, hermano, perdón. No se Es preocupe. Lamentaciones. Lamentaciones, ¿con cuántos capítulos, hermana? Ese sí no está largo, pero como es del mismo profeta, pues por eso se considera como una extensión de. Creo que nomás tiene 5 capítulos. Correcto, Lamentaciones tiene 5 capítulos. Hermanita Irma, ¿qué libro sigue? Ezequiel, ¿Cuántos capítulos tiene? me parece que 40 y tantos. 48 capítulos. ¿Cuántos? 48. Ah, ok. Y vamos a pasar con la hermana Susi. ¿Qué libro sigue después de Ezequiel? Daniel, Sigue el libro de Daniel. ¿Y cuántos capítulos tiene, hermana? pues es corto, creo que tiene como 10 o 12. No sé, usted dígame. 12. Tiene 12 capítulos el libro de Daniel. Entonces, hermanos, justamente estos que acabamos de nombrar, pues son los libros, ¿no? Que ya hemos estado estudiando durante esta serie de los profetas. Pero pues para que se den la idea, ¿no? Isaías tiene 66 capítulos. Por eso se les considera o se les denomina como profetas mayores. En la mayoría de los casos estamos hablando de pues escritos bastante amplios donde encontramos muchos mensajes, muchas visiones, advertencias y promesas que Dios dio a lo largo de pues varios años del ministerio de los profetas, ¿no? Y algo interesante, hermanos, es que pues no solamente es Isaías, ¿no? Como ya lo vimos, Jeremías, Ezequiel, también son libros bastante extensos, incluido pues que Lamentaciones, como bien nos mencionó nuestra hermana Rubí, es como una extensión. Hermanita Rubí, ¿quiere aportar algo? Bueno, no sé si te vaya a spoilear, Capaz sí. pero bueno, ahí hay una situación un poco curiosa. Daniel nada más tiene 12 capítulos y, por ejemplo, el libro que vamos a ver ahora tiene un poquito más, creo que son 14 o 15.
Entonces ahí nosotros podríamos preguntar por qué entonces Daniel es un profeta mayor, es considerado así, pero me parece que en ese libro en particular es más bien por todas las cuestiones proféticas que vienen, que son bastante pues profundas, digamos, bastante importantes, y por eso es que a él se le toma como un libro pues de un profeta mayor. Exacto. De hecho, hermanos, si recuerdan, Daniel fue pues el último estudio que nuestro hermano César estuvo compartiendo con nosotros, e inclusive nos tomábamos más de una clase para ver la mitad, ¿no? De un capítulo. O sea, por ahí yo estuve apoyando en el capítulo 9, después nuestro hermano igual abarcó la profecía que traía en el capítulo 9. El capítulo 10 fue igual, como que dividido en dos, por precisamente lo que nos menciona nuestra hermana Rubí. Y en contraste, hermanos, pues los profetas menores, que son los que vamos a estar iniciando ahora, pues estos libros son mucho más cortitos. Hay libros que tienen 3, que tienen 4, inclusive 5 capítulos, ¿no? Hay uno que incluso solamente tiene 1. Pero eso no quiere decir que el mensaje pues no es igual de importante, ¿no? Que no es igual de profundo. Todos los mensajes son iguales de serios, pero principalmente son igual de necesarios, hermanos. Muchas veces en estos libros encontramos precisamente un mensaje más directo, un mensaje más claro, ¿no? Inclusive si lo queremos ver, como que hasta más confrontante sobre la relación entre Dios y su pueblo. Y pues estos profetas hablaron en diferentes momentos de la historia de Israel. Algunos profetizaron antes del exilio, otros durante el exilio y otros después del exilio, que fue cuando el pueblo regresó a tierra. Lo que sí es importante mencionar, hermanos, es que cada uno de ellos pues fue levantado por Dios en un momento específico cuando el pueblo necesitaba escuchar la verdad. Así que, hermanos, quiero que pensemos juntos un momento. ¿Por qué creen ustedes que Dios levantaba profetas? Básicamente Dios, en este contexto de la historia, Dios ya había dado su ley, ¿no? El pueblo ya conocía los mandamientos. ¿Por qué creen que era necesario que Dios siguiera enviando profetas? Hermana Janet, ¿qué piensa? Bueno, lo que la hermana Janet nos contesta, hermano Omar. Y apenas iba a contestar. Adelante, Janet. Gracias, buenas noches. Bueno, yo considero que es porque, bueno, creo, ¿verdad? Que es porque el pueblo no entendía, vaya, no entendía y necesitaban ser guiados, anunciando la venida del Señor Jesús. Yo pienso que, pues, el Padre quería seguir salvando, o sea, quería salvar a su pueblo para cumplir esa promesa. Ok, gracias, hermano Omar. Era para hablarle a su pueblo y advertirle acerca de su desobediencia y su idolatría. Justo, hermanos. Muchas gracias, hermano Omar. Los profetas aparecen en esos momentos, ¿no? Cuando el pueblo comienza a alejarse. Es cuando Dios levanta a alguien para que les hable con claridad. A veces con advertencia, a veces con confrontación, a veces con esperanza, pero siempre, hermanos, con el propósito de llamar al pueblo de regreso a Dios. Porque la tarea principal de un profeta ya no lo dio nuestro hermano César en la introducción de toda esta serie, ¿no? Era hablar el mensaje de Dios al pueblo. Era alguien que recordaba la voluntad de Dios, que denunciaba el pecado cuando era necesario y pues que llamaba al arrepentimiento. Y si lo pensamos bien, hermanos, pues este mensaje sigue siendo muy relevante el día de hoy. Porque aunque hayan pasado muchos siglos, el problema del corazón humano pues sigue siendo el mismo. El ser humano sigue luchando contra el pecado, sigue luchando contra una idolatría en el corazón, sigue luchando con poner otras cosas en el lugar de Dios. Por eso, estudiar a los profetas, hermanos, no es como estar aprendiendo la historia, ¿no? De México, por ejemplo, sino que es para permitir que la palabra de Dios nos examine a nosotros también.
Y precisamente esta noche vamos a comenzar con el que ya me mencionaron, ¿no? El primero de los profetas menores, que es Oseas. Pero obviamente, hermanos, antes de entrar de lleno a los capítulos, pues vamos a entender un poco del contexto de este libro para justamente pues entenderlo mejor, ¿no? Porque ese contexto nos va a ayudar a comprender mejor el mensaje que Dios estaba dando a su pueblo a través de Oseas. Y obviamente también lo que ese mensaje nos puede enseñar a nosotros hoy. Porque muchas veces, hermanos, no sé si les ha pasado, abrimos la Biblia, leemos algunos versículos y tratamos de aplicar, ¿no?, el mensaje directamente a nuestra vida. Y si bien la palabra de Dios siempre va a tener enseñanzas para nosotros, cuando entendemos qué estaba pasando en ese momento, a quién se le estaba hablando y por qué se estaban diciendo esas palabras, pues lo comprendemos, ¿no?, de una mejor manera. Dios, hermanos, habló en momentos pues reales de la historia. Le habló a personas como ustedes, le habló a personas como a mí, que estaban viviendo ciertas situaciones muy específicas. Por eso, cuando entendemos el contexto histórico, el político o el espiritual de algunos libros, más bien de todos los libros, pues este mensaje que Dios tiene para nosotros empieza a cobrar, ¿no?, mucho más sentido. Imagínense algo, hermanos. Ustedes llegan a mitad de una conversación con otras dos personas, entonces, pues básicamente nada más están escuchando la mitad, ¿no? No saben lo que se dijo al principio y mucho menos cómo llegaron a esa conversación. ¿Qué creen que piensen ustedes? ¿Podrían entender completamente la conversación o la malinterpretarían con solamente ese pequeño detalle que escucharon? Hermanita Susi, ¿qué piensa? Pues yo pienso que no la comprende uno bien porque pues no escuchamos todo. Gracias, hermanita. Inclusive, ¿no? Ahora que están muy de moda las películas o las series, creo que todos hemos visto al menos una película en nuestra vida. No es lo mismo verla desde el principio, ¿verdad? Que verla, bueno, no es lo mismo verla desde la mitad o ya casi al final, que verla desde el principio, con todo lo que la película o la serie nos tiene que mostrar. Y eso, hermanos, ocurre con los libros proféticos del Antiguo Testamento, porque pues a simple vista puede parecer que son difíciles, puede parecer que son muy complicados de entender, porque pues fueron escritos en momentos de crisis espiritual, ¿no? Pero los profetas, hermanos, no hablaban solamente por hablar. Dios los levantaba cuando el pueblo se estaba desviando y el libro de Oseas es un ejemplo muy claro de esto. Por eso tenemos que entender todo el contexto que está detrás de un libro. Entonces, para comenzar, pues obviamente, ¿quién creen que escribió el libro de Oseas? Hermano Omar. Oseas. Ah, iba a preguntar al hermano Omar. Gracias, hermanita Irma. Hermano Omar, ¿qué cree que signifique el nombre de Oseas? Hermano César Omar. Gracias, Omar, perdón. Los profetas, ¿no, hermano? Me parece que tiene que ver algo relacionado con escuchar lo que Jehová dice. Ok, hermano, gracias. Hermano Ricardo levantó la mano. Sí, hermano. Oseas significa salvación o Dios es salvación. Exacto. Gracias, hermanito. Hermano Omar, Luis Omar. Es correcto, hermano. El significado de su nombre es salvación. Exacto. Gracias, hermanos. Exactamente como dicen nuestros, el hermano Ricardo, nuestro hermano Omar, ¿no? El nombre de Oseas significa salvación o Dios salva. Y según el primer versículo de este libro de Oseas, su ministerio ocurrió durante los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías en Judá, durante el reinado de Jeroboam.
Esto se los menciono, hermanos, porque nos ayuda a ubicar el tiempo aproximado en que Oseas profetizó. La mayoría de los estudiosos ubican su ministerio aproximadamente en el año 755 al 715. Lo que quiere decir que aproximadamente estuvo en el ministerio a unos 40 años, ¿no? Años más, años menos. Y de hecho, el ministerio de Oseas ocurrió en los últimos años del reino del norte, poco antes de que Israel fuera conquistado por el imperio de Asiria en el año 722. Entonces, hermanos, con todo el contexto de los últimos meses, ¿qué profeta también comenzó su ministerio más o menos en ese periodo de la historia? Estoy sonriendo porque estoy esperando que alguien me conteste. ¿En el 800? No, hermana, ¿qué profeta también comenzó más o menos en esa época su ministerio? Ah, perdón, ya ve, no escuché bien la palabra. No se La preocupe. pregunta. Gracias, hermano, sí. Ya que tiene abierto, ¿quién cree usted? Mm, no tengo idea, hermano. No se preocupe, hermanita. Hermano Luis Sí, Omar. gracias. Hermano, Jonás es el que fue contemporáneo de él. Ok, pero todavía no estudiamos Jonás. Pero fueron contemporáneos. Sí, pero de los que ya vimos, Sí. ¿quién fue contemporáneo de Oseas? A ver, la hermana Irma dice Daniel. Hermano Ricardo, ¿qué piensa? Hermano Roberto. Hermano, pues fue contemporáneo de Ezequías, de Jotam, de Acaz, de Usías, de Jeroboam. Lo mismo que le mencioné a nuestro hermanito Omar, de los que ya vimos, porque se supone que ya los estudiamos. Les ayudo. Si recordamos el inicio del libro de Isaías, hermano, se nos dice que él comenzó a profetizar en los días del rey de Usías, más o menos por el año 740. Eso sí, y pues, ya tiene bastante tiempo que estudiamos Isaías, ¿no? Pero eso significa que Isaías comienza prácticamente en medio del periodo en que Oseas ya estaba profetizando. Para poner un poquito más de contextos, hermanos, recordemos, ¿no? Siglos antes, el pueblo de Dios había estado unido bajo un solo reino con Saúl. Después estuvo el rey David y después del rey David, pues estuvo el rey Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, ahí por el año 931, este reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, que comenzó a llamarse Israel, mientras que 2 tribus quedaron en el reino del sur, que fue conocido como Judá, que tenía en su capital Jerusalén. Entonces, mientras Oseas estaba en el reino del norte, Dios también estaba levantando a Isaías en el reino del sur, Judá. O sea, en el mismo momento de la historia, Dios estaba enviando mensajes a todo su pueblo. Para el tiempo, hermanos, en que Oseas comenzó, pues el reino estaba gobernado por Jeroboam II. Y durante ese periodo Israel experimentó cierta, pues, prosperidad, si lo queremos ver, tanto económica como en expansión territorial. Desde el punto de vista humano, hermanos, pues podríamos verlo como que era un tiempo, pues, estable, ¿no? Y de éxito para la nación. Pero esa prosperidad escondía pues una realidad espiritual muy diferente. Porque además de la muerte, después de la muerte de Jeroboam II, la situación política del reino se volvió pues inestable, ¿no? Porque en poco tiempo hubo varios cambios de reyes. Algunos inclusive llegaron al poder por medio de conspiraciones y pues otros por hasta asesinatos. Eso provocó que el reino comenzara a debilitarse cada vez más de manera interna.
Y pues mientras todo esto ocurría, hermanos, ya lo estudiamos también, tanto en Isaías como en Jeremías, una potencia extranjera, ¿no? Estaba creciendo rápidamente, que era el imperio asirio. Ese imperio comenzó pues a expandirse con gran fuerza y después de cierto tiempo se convirtió en una amenaza para el pueblo de Israel. Finalmente, hermanos, pocos años después del ministerio de Oseas, el reino del norte fue conquistado precisamente por Asiria, ahí en los años 722, junto con muchos otros pueblos, pues fue llevado al exilio. Todo esto, hermanos, nos ayuda a entender en qué momento, ¿no?, de la historia que ya hemos estado estudiando aparece Oseas. Esto ocurre precisamente en los últimos años del reino del norte, cuando la nación pues parecía fuerte por fuera, pero básicamente lo que estaba haciendo era caminar, ¿no?, hacia su caída. Y aquí es donde entramos al punto que es muy importante para entender el libro, hermanos, la situación espiritual del pueblo. Porque el problema principal de Israel no era ni político ni económico. El problema era espiritual. Con el paso de los años, el pueblo había comenzado pues a alejarse cada vez más de Dios, ¿no? Habían adoptado prácticas religiosas de las naciones que tenían alrededor. Y poco a poco la idolatría se volvía pues algo común en la vida del pueblo. Inclusive una de las idolatrías más fuertes que había entrado a Israel era la adoración a Baal. Entonces yo sé aquí quién me va a querer contestar así. ¿Quién era Baal? Ah, caray. Hubiese jurado que el hermano Ricardo iba a levantar la mano así. Mano Ricardo, ¿quién era Baal? Baal, hermano, no sé si era casi del mismo periodo que había otro dios que le ponían a los niños para quemarlos. No me acuerdo, ya se me fue el nombre, hermano, pero Moloch. Moloch, exactamente. Entonces, pues Baal, bueno, tenía influencia en Babilonia, en los caldeos. Y, por ejemplo, Moloch y Baal se trata de un dios de origen cananita, hermano. Por lo que recuerdo fue cananita y fue adorado por los fenicios, tirios, creo. Y era considerado el símbolo de fuego purificante, hermano. Ok, gracias hermano. Pues Baal era un dios relacionado con la fertilidad, con la lluvia y con la prosperidad de la tierra. De hecho, la creencia en ese entonces era que si adoraban a Baal, pues las cosechas iban a ser mejores y la tierra iba a producir más. Entonces lo que hizo el pueblo de Israel, pues fue hacer algo que Dios siempre les había advertido que no hicieran. No es que hubieran dejado completamente de lado el nombre de Dios, pero pues tenían ciertas prácticas que no iban de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? Seguían hablando de él, pero al mismo tiempo estaban poniendo su confianza en estos otros dioses. En otras palabras, hermanos, el corazón del pueblo se encontraba dividido. Externamente podían parecer un pueblo pues de Dios, pero espiritualmente estaban alejados, ¿no?, más y más del Señor. Hermano Ricardo, ¿tiene la mano levantada? Sí, hermanito, nada más como un dato, vamos a llamarlo así curioso, vemos los carnavales que hay en el mundo, en Veracruz, Brasil, en Mónaco, allá en el Principado. La palabra carnaval es carne para bar, y si usted ve los contextos de esas cosas paganas del mundo, ridiculizan al Señor, Satanás ridiculiza al Señor. Y obviamente hay fornicación, vean cómo bailan todos los de ahí pues están prácticamente casi desnudos, entonces se maneja mucho idolatría y de ahí proviene esa palabra carnaval, que es carne para bar. Fíjense que muchas gracias por ese dato, hermanito. Eh,
y pues sí, ¿no? O sea, como vemos, pasó en los años, en hace siglos, pero pues actualmente todavía lo podemos ver, hermanos. Por eso es tan importante y tan necesario el estudiar, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues es algo que el alejarse precisamente de este tipo de adoraciones, de este tipo de cosas que estaban haciendo pues los vecinos, los reinos vecinos, era algo que Dios ya les había dicho que no podían hacer. Éxodo capítulo 20, versículo 3, hermano Roberto, ¿nos puede ayudar por favor a ver qué dice? Éxodo 20, versículo 3. Sí, hermano. Éxodo 20, Versículo 3. sí, Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Amén, hermano, gracias. Dios no aceptaba, ¿no? Una adoración compartida. No era que Dios buscara solamente rituales o apariencias. Dios buscaba y sigue buscándolo hasta el día de hoy, corazones fieles. Por eso era precisamente lo que pues Israel había perdido, ¿no? El pueblo había comenzado a confiar más en otras cosas que en Dios mismo. Por eso les pregunto, hermanos, ¿es posible decir que creemos en Dios y al mismo tiempo tener un corazón dividido? O sea, ¿es posible mantener esa apariencia de fe mientras otras cosas empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas? Pues yo digo que sí, no, hermano. O sea, está mal, pero bueno, no. Yo digo que a veces o sea, a veces te vas a veces por otras cosas y después reaccionas y dices, no es cierto, Dios es lo primero, pero son pasos, o sea, es difícil, ¿no? Cuando a veces en la vida has tenido bueno, cuando estás aprendiendo, más bien estás aprendiendo y la fe está creciendo, hermano, pero a veces yo digo que uno sí de repente sí cae, ¿no? Ok, gracias hermanita Susi. Sí. Hermana Rubí. Bueno, justo como dice la hermana Susi, yo creo que no, porque así como cuando nosotros pues empezamos a hacer otro tipo de cosas, precisamente le estamos quitando el lugar al Señor. Entonces no pueden coexistir, o sea, no podemos nosotros decir que Dios es, que ocupa el primer lugar pues en nuestras vidas, pero seguimos haciendo otro tipo de cosas, de idolatría, de lo que ustedes quieran. Entonces yo creo que no, justo cuando dejamos a Dios fuera de ese lugar que le corresponde es cuando empezamos pues a caer en otras cosas. Justo, ¿no, hermana? Y por eso la pregunta era, ¿no? ¿Es posible decir que creemos en Dios, pero a la mera hora estar haciendo otro tipo de cuestiones? Porque esto era lo que estaba haciendo Israel, como bien nos dice, o sea, aunque ambas respuestas fueron diferentes, al final están enfocadas en lo mismo, ¿no? Porque quien realmente confía en Dios no se divide, no hace, ¿no? Esa distinción. Sabe que Dios es lo primero. Pero, pues quien realmente tiene, como bien nos decía nuestra hermana Susi, ¿no? Quien está aprendiendo, quien todavía cae, pues puede llegar a pasar por esas situaciones. Y justamente el pueblo de Israel era lo que estaba pasando. Porque ellos estaban diciendo que sí creían en Dios. Ellos aseguraban ser el pueblo elegido, pero pues sus acciones mostraban otra cosa. Y justamente por esto Dios es que levanta a Oseas para confrontar esta situación, ¿no? Y para llamar al pueblo para que regrese a él. Cuando el corazón del pueblo, hermano, se alejó de Dios, pues ese alejamiento no se queda solamente en eso espiritual, ¿no? Sino que tarde o temprano también empieza a reflejarse en la manera en que tanto el pueblo como nosotros hoy en día vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Por eso es importante entender que la condición moral, por eso es importante entender, hermanos, tanto la condición moral como la condición social del pueblo en ese tiempo.
Cuando Israel comenzó a apartarse de Dios, ese alejamiento empezó a manifestarse en todos los aspectos de la vida de la nación. La fe se volvió superficial, la vida diaria empezó a llenarse de injusticia, las personas mentían con facilidad, hacían juramentos falsos, engañaban y buscaban su propio beneficio sin importar el daño que causaban a otros. También, hermanos, pues comenzó a crecer la violencia, había conflictos, abuso, falta de respetos por la vida humana. La ley de Dios que debía guiar la vida del pueblo había sido ignorada en la mayoría de los aspectos. Y justamente el libro de Oseas nos describe esta situación con palabras pues fuertes, ¿no? Oseas capítulo 4 versículos 1 y 2. Hermana Irma, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, bájale. ¿Me oyen ahí? Sí. Dice Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amén. Gracias, hermana. Y esto es pues muy importante porque nos muestra algo que vemos muchas veces en la Biblia, ¿no? Cuando el conocimiento de Dios desaparece del corazón del pueblo, la sociedad comienza a deteriorarse. La relación con Dios y la vida moral, hermanos, siempre están conectadas. Cuando el pueblo deja de tomar en serio a Dios, pues también deja de tomar en serio la verdad, la justicia, el amor al prójimo. Poco a poco cada persona empieza a vivir según su propio criterio. Y eso pues abre la puerta a la corrupción, al abuso, a la injusticia y a miles de cosas más. Por eso los profetas no solamente denunciaban la idolatría, también hablaban contra esa injusticia social, contra el engaño, contra la explotación de los pobres, contra la corrupción incluido de los líderes. Porque Dios no solamente se preocupa por cómo lo adoramos, ¿no? En cierto sentido, sino también se preocupa por cómo vivimos cada día y por cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, hermanos, cuando miramos justamente la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, vemos que siempre incluye estas dos dimensiones: amar a Dios y vivir con justicia y con misericordia hacia los demás. Pero en los días de Oseas, esas cosas pues ya habían sido olvidadas. El pueblo mantenía ciertas prácticas, pero en su vida diaria mostraban una realidad muy diferente. El alabar a Dios solamente se había vuelto una apariencia, porque la realidad es que su corazón ya estaba lejos. Y aquí es justamente cuando pues también el libro nos comienza a hablar a nosotros, porque el peligro de una fe superficial no era solamente un problema de Israel. También puede convertirse en un peligro para cualquier persona que dice creer a Dios, que dice creer en Dios. Es posible, hermanos, mantener ciertas pues costumbres, asistir, escuchar la palabra, hablar de Dios y aún así permitir que nuestro corazón se enfríe o que nos alejemos poco a poco. Por eso el mensaje de los profetas siempre nos va a invitar a examinarnos a nosotros mismos, a preguntarnos si realmente estamos viviendo pues esa relación sincera con Dios, y que también esto se refleje en nuestra manera de vivir. Cuando vemos la situación del pueblo, hermanos, en los días de Oseas, entendemos por qué Dios pues levantó al profeta, ¿no? Porque no solamente era para denunciar el pecado del pueblo, también los está llamando a volver a una relación verdadera con Él. Y eso es justamente lo que nos lleva al último punto del día de hoy, que necesitamos entender antes de pues entrar de lleno al estudio, ¿no? El mensaje central del libro de Oseas,
que pues es uno de los más profundos. Por eso, ya que observamos todo esto, el contexto histórico, la idolatría, la corrupción que había en la nación, pues ya podemos comenzar a comprender con mayor claridad el eje central del libro de Oseas. Porque si alguien leyera solamente alguno de los pasajes del libro, especialmente aquellos donde se denuncia el pecado y la idolatría del pueblo, podría llegar a pensar que el mensaje del libro trata únicamente del juicio de Dios y de las advertencias por la desobediencia de Israel. Pero cuando leemos todo el libro de Oseas en conjunto, descubrimos que el mensaje es mucho más que eso. Porque aunque sí, Dios confronta claramente el pecado del pueblo, también revela algo muy poderoso sobre su propio carácter. Nos habla de su amor fiel, su persistencia hacia un pueblo que le ha sido infiel. Es decir, el libro no solamente habla del pecado de Israel, sino que también habla del deseo de Dios de restaurar la relación con su pueblo. Dios no ignora el pecado del pueblo, sino que lo confronta y de manera muy clara. Por eso a lo largo del libro pues vamos a ver advertencias muy fuertes sobre consecuencias de la idolatría, sobre consecuencias de la injusticia. Y Dios nos muestra que el pecado tiene consecuencias reales. Pero al mismo tiempo, el libro nos revela pues la verdad sobre el corazón de Dios, ¿no? Porque a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios lo sigue invitando a volver a su lado. Una y otra vez en el libro vemos a Dios hablando como alguien que ama profundamente, pero que también está herido por la infidelidad de su pueblo. Es un lenguaje muy personal, muy cercano, que muestra que la relación entre Dios e Israel no solamente era como un pacto legal, sino que era una relación de amor y de fidelidad. Por eso este libro aparece una imagen pues muy curiosa, ¿no? La relación entre Dios y su pueblo es comparado con un matrimonio, porque Dios se presenta como un esposo fiel, mientras que el pueblo es presentado como una esposa que ha sido infiel. Y esto nos ayuda pues a entender algo muy importante sobre el pecado, porque no solamente el pecado rompe reglas o es desobedecer mandamientos, sino que el pecado es romper una relación con Dios que nos ama. Por eso el libro de Oseas no solamente habla de juicio, hermanos, habla de restauración, habla de misericordia, habla del deseo de Dios de reconciliar a su pueblo con él. Incluso cuando el pueblo ya se alejó, incluso Dios ahí sigue extendiéndoles esa invitación a regresar, porque Dios es justo y no ignora el pecado, pero también es un Dios lleno de misericordia que sigue buscando al pecador. Si lo pensamos bien, pues este mensaje obviamente también es muy relevante, ¿no? Para nosotros hoy, porque el corazón humano sigue teniendo esa tendencia a querer alejarse de Dios. A veces poco a poco, a veces sin darnos cuenta. Pero el mensaje de Oseas nos recuerda que Dios no deja de llamar al ser humano a volver con él. Entonces, hermanos, cuando estudiemos este libro en las próximas semanas, pues no solamente vamos a ver el pecado de Israel, sino que vamos a ver la paciencia de Dios, vamos a ver su fidelidad y ese amor tan puro y tan persistente hacia su pueblo pecador. En muchos otros profetas vemos a Dios enviando mensajes, advertencias, promesas, pero en el caso de Oseas, pues Dios va más allá, porque la vida del profeta se convierte en representación visible de lo que está pasando entre Dios e Israel. A través de la historia de Oseas, Dios quiere mostrar, quiere enseñarle al pueblo que entienda algo que pues a lo mejor no habían comprendido, ¿no? Completamente. Quiere mostrarles que su idolatría, que su infidelidad no eran simplemente errores, sino que eran una traición a la relación que tenían con él. Básicamente Dios les está diciendo, mira lo que está pasando, ¿no? Así como un esposo puede ser herido por la infidelidad, así también mi pueblo me está siendo infiel.
Por eso, aunque el pueblo se había alejado, aunque habían seguido otros dioses, aunque habían ignorado la voluntad de Dios, pues el Señor todavía los estaba llamando a regresar. Y eso, hermanos, es justamente lo que este libro nos va a mostrar durante las siguientes semanas. Porque no solamente muestra el pecado del pueblo, sino que muestra el corazón de Dios. Muestra un Dios que no ignora el pecado, pero que no deja de buscar a su pueblo. Nos va a mostrar un Dios que nos confronta, pero que también nos llama a arrepentirnos. Hoy, hermanos, pues ya por cuestiones de tiempo todavía no vamos a entrar al desarrollo del libro, pero hablamos de algo que es bastante importante para entenderlo para las siguientes semanas, ¿no? Todo el trasfondo que trae este libro. Porque la pregunta que nos va a surgir cuando lo estudiemos es bastante personal. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es una relación de fidelidad? ¿O poco a poco nuestro corazón se está empezando a desviar hacia otras cosas? En la próxima clase, hermanos, pues ya vamos a empezar a darle tanto lectura como el estudio ya más a fondo y detallado de todo el libro de Oseas. Yo calculo que aproximadamente van a ser 4 o 5 clases, ya contando esta, si Dios nos permite. Y pues hasta aquí llega el estudio del día de hoy, hermanos. No sé si tengan preguntas, quejas, comentarios, sugerencias. Como dijo el hermano, alguna nota ahí curiosa del libro de Oseas que tal vez yo no haya mencionado. Hermano Ricardo. Está en mute, hermano. Perdón, hermano, perdón ya. Bueno, antes que nada agradecer a Dios y gracias por darnos esta pequeña introducción muy, muy importante, hermano. Nada más quería contribuir un poquito en base al nombre de Oseas, que ya habíamos comentado que es salvación o Dios es salvación, pero analizando, escudriñando las raíces hebreas, proviene de su raíz es de Josué, que es la forma hebrea de la palabra griega para Jesús, Jesús. El nombre de Oseas, entonces, hermanos, es similar al nombre de Jesús. Es como una pequeña contribución. De hecho, creo que Josué, antes de llamarse Josué, ¿no? Algo así, sí, exactamente. Y de ahí Sí. ya ve que se parece a Jesús. Se parece Sí, un poco. antes de... Hay que me corrijan los hermanos que conocen un poquito más. Según yo, antes de llamarse Josué, se llamaba... Ajá, Oseías. tal vez a eso va enfocado. Gracias, hermanito Ricardo. Hermano Roberto. Sí, eso quería comentar, hermano, que Josué, antes de llamarse Josué, su nombre era Oseas. Oseías. Gracias, hermanito Roberto. No sé si alguien tenga más comentarios, hermanos, sino ya para finalizar la clase del día de hoy. También era el profeta que era conocido como con el corazón quebrantado. Porque pues sabemos que el dolor de ver que la mujer, ¿no? Bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero vamos a conocer cómo él sufría, ¿no? Y en este libro, pues, vamos a aplicarlo a nuestra vida, viendo cómo nosotros podemos entrar en ese adulterio espiritual también y cómo no caer en eso, ¿no? No descuidarnos como ellos, que se descuidaban y sutilmente empezaban a adorar otros dioses. Y a veces podemos nosotros ser igual. A veces sutilmente podemos empezar a adorar dioses. El trabajo, por decir, para nosotros es un dios. Hasta nuestras propias enfermedades a veces son como dioses. Las vemos tan mal, ¿no? Como nos queremos tanto, nos idolatramos tanto que pensamos, eso también es una idolatría de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vamos a aprender y aplicarlo más que nada a nuestra vida, cómo no
como ellos fallaron y pues no hacerlo nosotros. Por eso siempre estar al pendiente, ¿no? No descuidarnos, porque dice la palabra, mira que no caigas, porque podemos caer, claro que podemos caer si nos descuidamos. Como ellos. Entonces, bueno, esa es mi aportación y gracias por el estudio. Gracias, hermanita, gracias a Dios. Y sí, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice, estad firmes y constantes, por justamente esto que nos comenta nuestra hermana Irma. Gracias a Dios, hermanita. Pues, hermanos, si ya no hay más comentarios, listo. Hermano, hermano César Omar, ¿nos puedes dirigir en oración para terminar este estudio? Sí, hermano, ¿sí me escucha? Sí. Ya, listo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche y por, Padre Santo, permitirnos estudiar tu palabra. Te agradecemos, Dios, primeramente porque tú diriges, Padre, este estudio. Tu palabra está escrita desde hace tiempo, Dios, y nosotros solo la estudiamos. Te agradecemos también, Dios, por preparar varones, por darles Señor, el deseo en su corazón, Dios, de no solamente prepararse ellos, sino también ayudar a preparar a la iglesia. Te pedimos por nuestros hermanos que hoy se han conectado, pero especialmente por los que no han podido, Señor, hoy conectarse por las razones, Dios, que tú sabes. Sé con ellos, Padre. Te rogamos que a los que estén sufriendo alguna tribulación, Dios, ya sea en su propio cuerpo o en el cuerpo de sus familiares, Dios, que tú les fortalezcas, que les ayudes, Dios, a estar fuertes en espíritu, pero sobre todo, Dios, a depender de ti. Bendito Dios, te rogamos por la iglesia, para que sea edificada, Señor, crezca en unidad, y mediante ello, Dios, pueda cumplirse lo que el Señor nos pedía, Señor, de mantenernos juntos y mantenernos en unidad. Te agradecemos todas tus bendiciones, Dios, y te pedimos que este estudio que empieza esta semana, Dios, sea de edificación para nosotros, que nos ayude a comprender, Señor, cómo nuestro corazón siempre debe estar firme, Dios, y únicamente en ti, para no desviarnos, Señor, ni caer en engaños. Agradecemos tus bendiciones, Padre, una vez más, y te rogamos que nos cuides en esta noche. Oramos y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, Gracias, hermanos. hermano, por tu estudio. Gracias. Y la tarea, Buenas no, noches. no nos dejó tarea. Gracias, Gracias, hermano. Buenas noches. Con la del domingo tienen, hermana.